Hola alumnos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar con otra especie de la declaración unilateral de voluntad como fuente de las obligaciones civiles. Y esta especie son los títulos civiles a la orden y al portador. Los títulos civiles consisten en la promesa contenida en un documento de hacer una prestación en favor de alguien determinado o indeterminado que posea dicho título. Esto en términos del artículo 1873 del Código Civil, que establece literalmente que puede el deudor obligarse otorgando documentos civiles a la orden o al portador. Pero veamos un ejemplo. Prometo entregar a Héctor López o al portador de este documento un boleto para presenciar una función de teatro si hace el canje antes del próximo día 20 de julio en mis oficinas ubicadas en División del Norte número 35. Estos documentos que, como he expresado, pueden ser emitidos en favor de persona determinada y entonces se podrán identificar o recibirán el nombre de títulos nominativos a la orden o bien a favor de persona indeterminada y entonces estaremos en la presencia de títulos al portador. Y poseen características muy peculiares que deben ser precisadas. Número 1, es indispensable entregar el documento para hacer valer el derecho y obtener la prestación prometida, pues se considera que el derecho está dentro del documento, incorporado en él. En los títulos hay un principio que se llama principio de incorporación, el cual lo podemos encontrar en el artículo 1878 del Código Sustantivo de la materia, que establece que el deudor está obligado a pagar a cualquiera que le presente y entregue el título al portador, a menos que haya recibido orden judicial para no hacer el pago. Número 2, la característica número 2 es que el promitente, que también lo podemos conocer como suscriptor de un título civil al portador, no podrá rehusarse a pagar alegando excepciones personales que pudo oponer al primer acreedor o al primer titular o a los sucesivos, sino solo las defensas que tenga contra el portador que lo presente al cobro, pues cada nuevo titular adquiere un derecho independiente y autónomo del que tenía su causante. Esto en términos del artículo 1880, que establece a la letra que el suscriptor del título al portador no puede oponer más excepciones que las que se refieren a la nulidad del mismo título, las que se deriven de su texto o las que tenga en contra del portador que lo presente. A esto se le llama autonomía del causaviente respecto del derecho del causante, principio característico de los títulos civiles al portador y que constituye una excepción a las reglas generales del derecho común, esto respecto de la causaviencia. Pero vamos a un ejemplo. Imaginemos que Héctor debe a Carlos 500 pesos que posteriormente le paga. Pero ¿qué sucede si Carlos, después de cobrar la deuda, transmite a un tercero, es decir, a José, sus derechos? Pues se dan dos soluciones diversas, según se trate de una deuda común o de una deuda documentada en un título civil al portador. Primero, si se trata de cualquier deuda común, como hubiera sido cedida, el acreedor Carlos no podría ceder a José más derechos que los que tenía, según el principio de que nadie puede transmitir más derecho que el mismo que tiene. Como en el ejemplo no poseía ya derecho alguno, pues el que tuvo se extinguió con el pago. No pudo ceder a José absolutamente nada. Por tanto, Héctor
podrá oponer a éste la excepción de pago de la deuda y negarse a pagarle, pues ya pagó a su causante. Sin embargo, si estamos ante una deuda consignada en un título al portador, Héctor deberá pagar otra vez la deuda a José si éste le presenta el documento, sin que pueda oponerle la excepción de pago, la cual habría sido eficaz ante el anterior titular. Ello sucede en virtud del principio de la autonomía, por el cual el derecho del causaviente José es nuevo. Su derecho no solamente es nuevo, sino también es independiente y es autónomo del derecho que tenía su causante, y no le son oponibles las defensas personales que el deudor tuviera contra el acreedor o los precedentes titulares del crédito. El texto literal del documento indica quién es el titular, cuál es la medida del derecho, el momento en que ocurre su exigibilidad, etc. Es decir, el título vale tanto como su letra señale. Esta característica se conoce como literalidad. Número 4, la anterior fue la tercera característica. Número 4, hay dos clases de títulos civiles: los que tienen designado un titular determinado, llamados nominativos, o a la orden, mismos que se extienden a nombre de cierta persona o a quien ésta ordene, y los extendidos a persona indeterminada, que también se conocen como títulos al portador, es decir, a quien los porte o los posea. Estos últimos se transmiten o circulan por medio de la entrega o tradición del documento, y su titular será quien los tenga en su poder. Basta con la tenencia para estar legitimado y hacer efectivos sus derechos. La propiedad de los documentos civiles que sean al portador, se transfiere por la simple entrega del título. Estoy leyendo el artículo 1877 del Código Civil. Ahora bien, otro aspecto muy importante de los títulos civiles es que los títulos nominativos a la orden se transmiten mediante endoso, que es una mención formal puesta en el texto del documento indicando su transferencia a otra persona determinada, que devendrá así su genuina titular y quedará legitimada para reclamar el cumplimiento de la obligación incorporada en él. Al respecto, el artículo 1874 del Código Civil establece que la propiedad de los documentos de carácter civil que se extiendan a la orden se transfiere por simple endoso, que contendrá el lugar y fecha en que se hace, el concepto en que se reciba el valor del documento, el nombre de la persona a cuya orden se otorgó el endoso y finalmente la firma del endosante. Hasta aquí podríamos dejar la sesión del día de hoy, y es importante que entendamos esta fuente desde el punto de vista del derecho civil, que es diferente a la reglamentación que establece la legislación mercantil, que ya no nos compete, que tiene algunas diferencias sustantivas, pero que por motivos de la estructura del curso ya no vamos a abordar. Pero lo que quiero que entiendan es que es importante que distingamos entre la existencia de estos títulos en materia civil y los otros en materia mercantil, que seguramente los vieron en su propio curso de Derecho Mercantil. Gracias por su atención, alumnos, y estamos en contacto. Buena tarde.